la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Hoy es miércoles de Mujer Multitask y bueno, pues ya estamos en el último programa del mes de julio. Ya se nos fue el primer semestre de este año. Y bueno, pues el día de hoy con un gran tema y también con un gran invitado que ya no las debía, ya se las debía desde hace varios mesecillos que en el último programa que estuvo lo platicamos, pero no al 100%. Y conmigo está hoy José Becil, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias por esta invitación, Steffi. Es un gusto para mí estar en tu programa, compartir todas las experiencias y dejar un poquito de, ahora sí que de la experiencia que me ha tocado vivir en esta vida. Muchas gracias. Y pues el tema del día de hoy, un poco controversial para muchas personas, para otras no tanto, el ego. ¿Qué es el ego? Híjole, el ego. ¿Qué definición tan difícil, ¿eh? En una ocasión le pedí a una psicóloga que si me ayudaba a describir lo que era el ego. Y mira, de todo lo que me fue diciendo, hice una página completa. Y muchos términos, muchas definiciones, pero no llegué a ninguna conclusión. Luego fui con otra psicóloga, o psicólogo, no me acuerdo, y le dije, oye, bueno, pero en concreto, ¿qué es el ego? Dice, cuando te descubres en la materia. Órale, así de cortito, ¿sí? Y el ego, bueno, pues como tal, aparece normalmente en la adolescencia, ¿no? Cuando empiezas realmente a decir, ah, caray, aquí estoy. Sí. Y yo soy, y yo estoy, y yo tengo, y yo quiero. ¿Sí? Y resulta que soy hombre y fíjate que, ya hablo en términos generales, ¿no? Me gustan las mujeres y siento penita porque me estoy descubriendo, ¿no? Estoy descubriendo esta materia en la cual yo estoy caminando, pero antes de descubrirme, ni cuenta me daba. Y ese es algo que pude yo descubrir de lo que era el ego. Sin embargo, yo en lo que es mis conferencias, todo lo que he dado, utilizo la definición del ego que tiene Gary Renard en su libro La desaparición del universo. Y dice que el ego es un sistema de pensamiento del miedo y de la separación con Dios. Qué fuerte. Entonces, ahí es donde podemos encontrar el ego. Y dentro de esta definición, bueno, si decimos es un sistema de pensamiento, hasta ahí, ¿no? O sea, el ego es una forma que habita en el pensamiento solamente. Del miedo es la continuación. Y si analizamos el miedo, nos damos cuenta que toda nuestra vida, cuando utilizamos el ego o estamos en el sistema de pensamiento que a veces ni cuenta nos damos, sí, resulta que no nos permite estar en el aquí y en el ahora, nos lleva al futuro, nos lleva al pasado, y siempre está derivado del miedo de lo que podamos ser, de lo que podamos tener, de lo que podamos vivir, o lo más profundo es de lo que podamos perder. Inclusive. Entonces, esa parte te lleva al miedo. Y luego la segunda parte de la definición te dice, y de la separación con Dios. Wow, eso creo que es la parte más fuerte. Sí, pero es la más difícil de comprender. Sí. ¿Por qué razón? Porque dentro de esta separación, yo soy ahorita José Becil Bardahuil, ocupo este cuerpo, tengo esta voz, lo que estoy hablando pues sale también de este cuerpo, pero en realidad, ¿quién está hablando? ¿La esencia de José Becil está expresándose? ¿O es el cuerpo de José Becil lo que se está expresando, ¿no? Y si yo te hablara desde el ego,
por eso es la separación de Dios. Te digo, Steffi, pues es soy fregón, yo sé, y he estudiado, y mira, la vida me ha hecho ser tan fregón como soy, y y es más, es la capacidad que tengo. Oye, Dios te dio esas cualidades, no lo sé, pero son las que tengo, y por eso soy así, y tengo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estoy resaltando más mi esencia material que la esencia espiritual que tengo. Y en esa parte es donde el equilibrio tiende a romperse. Porque imagínate que yo sí lo sostenga, lo que estoy diciendo, ¿tú crees que no me daría miedo perder esa posición? Sí, claro. Y entonces, otra vez estoy actuando con miedo, aunque te esté hablando con esa seguridad, con esa prepotencia, con esa habilidad, ¿no? Entonces, cuando el ego actúa, lo que estamos haciendo es actuar meramente en la materia. Y la materia es tan densa que se encuentra limitada y no puede tener la grandeza de la divinidad o de Dios mismo, ¿no? Por eso me gustó esta definición que hizo Gary Renard, en la que dice que el ego es un sistema de pensamiento del miedo y de la separación con Dios. Y creo que la definición es muy, muy acertada, porque muchas veces hemos escuchado esta definición de ego como, ay, es que se cree más esto y demás. Y que mucha gente dice, es que una cosa es ego y otra cosa es ser ególatra, ¿no? Que era un poco el ejemplo más o menos de lo que ponías ahorita. Y creo que cuando actuamos desde el ego, cuando actuamos y hablamos desde el ego, sin lugar a dudas creo que sí habla mucho el miedo. Y el miedo, en algún momento lo platicaba con Mariglo, ¿no? El miedo a verte descubierto y con esa vulnerabilidad que de pronto te pudiesen ver, ¿no? En aquella plática que tuvimos, le decía que pues mucha gente hablaba desde esa parte del ego de yo soy y mira el empresario y el coche y bla, 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 bla. Y Mariglo decía algo que es bien cierto, ¿no? Que decía, me ven por lo que tengo y no por lo que soy. Y que mucha gente justamente se vende así, ¿no? Por lo que tiene y no por lo que es. Y en este caso, el ejemplo que nos dabas de la esencia. Sí, pero fíjate aquí, qué importante es tocar los temas así con esta naturalidad como lo platicas tú, porque lo que me dices es la forma en que la gente me ve, pero también es la forma en cómo, para poder pertenecer, necesito reflejar lo que estoy en este momento pensando. Y la bronca, si te fijas, no es de los demás, la bronca es mía. Porque si yo quiero pertenecer a un grupo en el nivel o la prepotencia que tenga, es precisamente la forma en que yo voy a buscar actuar. Y esa forma me la va a dar el ego. Sí. Y es la forma más pesada de poder atender las necesidades de uno. Y es cuando uno realmente pierde toda la libertad sin darse cuenta. Aunque sea un aparente, entre comillas, líder de toda una comunidad. Sí. Y te lo pongo de esta forma. Yo puedo ser el presidente de una institución. Y si yo soy el presidente de esa institución, pues la verdad es que estoy cargando a la institución en mis hombros, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo equivocarme, no puedo fallarles, por algo me escogieron, por algo la habilidad que tengo y por eso soy el presidente de esa institución. Y si yo te lo digo sin ego, entonces fíjate el cambio. Yo soy la persona que realiza las funciones de la presidencia de esta institución. Completamente diferente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Primero, quitarme a la institución de mis hombros. Segundo, mostrar que lo que estoy haciendo es una función debidamente definida, ¿sí? Y que voy a actuar para esa función. Y tercero, soy un ser humano. Y como ser humano, en la libertad de la toma de las decisiones, no hay miedo a perder. Sí. Y lo vas a hacer desde la esencia. Entonces, en esta parte, ¿qué fue lo que hicimos? Hacer a un lado el ego.
Exacto. Y la otra parte sí va a ser muy complicada, es muy desgastante, porque conservar esa figura y esa posición no me permite desviarme. Pero aparte, ni siquiera de lo que viene siendo lo que yo tengo que hacer para bien de la institución, sino para que los demás que están viéndome actuar lo califiquen bien, aunque sea en contra de la institución. Fíjate qué cosas, ¿no? Qué contrariedades. Sí, y esto que dices también es bien importante. Este ejemplo que lo pusiste es cierto, ¿no? Cuando nos casamos con él, soy el jefe, soy la mamá, soy el director y justo traes todo ese peso cargando, ¿no? Porque lejos de que volvemos un poco a lo mismo, de que te reconozcan o te conozcan como Stephanie Camacho, como José Becil, te conocen a veces más por el cargo, ¿no? A veces te conocen más por, el locutor o la locutora o sea, de verdad hay veces que no te sabes ni siquiera el nombre de las personas. Y creo que, yo no sé si consciente o inconscientemente, y porque creo que a veces también nos gusta a todos que nos den una probadita de esa admiración así de, ay, tú eres él, pero creo que a veces ese toque de que nos pudiera regalar de halago las personas o demás, creo que a veces sí puede llegar a ser exagerado en muchas personas, porque bueno, en las mismas personas, y después cuando vas y lo introyectas con las demás personas, pero además creo que cuando ya hablamos de esta definición y la ponemos en esta definición que tú nos das, sin lugar a dudas hay una separación de Dios. Cuando te centras tanto en la parte terrenal y olvidas que hay un poder superior, como le quieras llamar, a ese poder superior, que es algo más que tú, que puede algo más que tú, creo que ahí es cuando sí tenemos que poner y prestar mucha atención. Ok, te voy a cambiar un poquito el paradigma. Y te voy a decir que a veces usar el ego me trae beneficios. Ok. ¿Sí? Entonces, es el lado opuesto también. Mira, ¿qué es lo que pasa con el ego y la esencia de la vida? Nosotros tenemos que aprender a reconocer cada momento que estamos viviendo de la vida y poder reconocer si estamos actuando con ego o no. Sí. ¿Sí? El utilizar todas estas figuras y el lenguaje, sabiendo que viene del ego, en muchas ocasiones lo puedes aprovechar para tu favor en lo que necesitas hacer. Ok. Te voy a poner un ejemplo de lo mismo que hemos estado platicando ahorita, ¿no? El título. Sí. Presidente de. Si yo quiero hablar con el secretario de Hacienda, ¿sí? Y le digo, me comunica por favor con el señor secretario de Hacienda, soy José Becil. No, fíjese que no se lo puedo presentar ahorita, para qué asunto y el rollo, y al final de cuentas no te lo comunican, ¿no? Pero si yo le digo, oye, ¿me podrías comunicar con el secretario de Hacienda? Soy José Becil, presidente de esta institución. Sí, permítame tantito, déjeme ver si le puede tomar la llamada, ¿no? Y entonces ya las circunstancias cambian. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste sabiendo y teniendo toda la conciencia que no eres el presidente, sino la persona? La persona que eres. Necesitas hacer uso de un lenguaje para poder atender la necesidad que en ese momento requieres. Bueno, pero ahorita tú lo acabas de desmenuzar muy bien. Saber hacer el uso del lenguaje. Sin embargo, creo que muchas veces, o sea, más allá del uso del lenguaje, sí es como que te casas ya con el personaje. Sí es, como que... El ego, ya ves. Sí, ya vi. Ya no está jugando bromitas aquí el ego. Sí es como que te casas con el personaje, sí es con el que te casas con el puesto. Y a veces es tanta, incluso la presión que tienes o de que te identifican como tal persona o con tal puesto, que a veces creo que sí dejas de vivir una vida propia, interior, sí, por vivir una vida exterior. Definitivamente, la expresión que se utiliza es que la gente que sube al ladrillo se marea, ¿no?
Y en esa parte, bueno, el poder, la soberbia, hace que perdamos mucho de vista la esencia de quiénes somos. Si de por sí, sin dar un paso y a subir al ladrillo, no sabemos quiénes somos, sí. Entonces estando arriba del ladrillo con mayor oportunidad tenemos para olvidarnos de la esencia de lo que somos, ¿no? Ahorita decías algo que es muy cierto y que hemos visto, yo creo que todos en muchos casos, este ejemplo de ladrillo. Y creo que cuando pasan estas cosas, en efecto, viene este tema de soberbia, viene este tema, pues sí, todo que relacionado con el ego. Pero además es tanta esa parte de que ahora vives en él y para el exterior, o sea, no solamente en él, sino también para el exterior, que dejas de verte a ti mismo. Y entonces empiezas a ver a los demás, pero en una forma no tan linda, ¿no? Sino juzgándolos nada más. Sí. Tú, esto está mal. Tú, esto está mal. Sí, y estás tocando un tema muy interesante porque ahorita de lo que más se habla en la actualidad es de la famosa inteligencia artificial, ¿no? Y este programa, el ChatGPT, nos resuelve todo a una velocidad impresionante. Entonces, en esa parte sí, y cada vez más que utilicemos la tecnología y que nos olvidemos de nosotros, lo que está pasando es que estamos dejando de utilizar la inteligencia emocional. Así es. Y en esa inteligencia emocional, la tolerancia a la frustración se va disminuyendo. Y si tú con tu inteligencia artificial tratas de hacer algo y a la mera hora no te resultó, híjole, tremenda frustración, ¿eh? Y frustraciones que pueden llevar inclusive hasta el suicidio. Sí. ¿Por qué? Porque la tolerancia a la frustración ha desaparecido, la tolerancia a buscar la creatividad se ha ido, ¿no? La otra parte que comentas es, nos la pasamos juzgando. Es correcto. Y esa parte, el que juzga, ¿sí? Está actuando 100% con ego. Con ego. Juzgar a los demás es ver en los demás lo que no me parece de mí. Y en esta parte del juicio es donde yo voy a calificar de bien o mal algo que en verdad es subjetivo. Sí. Y eso es lo más increíble en la vida, ¿no? Estefi, tú estás mal en esto. Pues tú me vas a decir, a ver, Pepe, la verdad es que es tu forma de ver, ¿no? Sí. Y mucho va el bien y el mal dirigido sobre la programación que tengamos. También. Y esta programación es herencia genética, es sistema familiar, es cultura, es religión, son reglas sociales y es todo lo que nos condiciona a ser de ciertas formas, ¿no? Sí. Y me voy a un ejemplo rápido que es la cultura. Cómo nos comportamos en México y cómo nos comportamos en otros países. Claro. Y no podemos decir que ellos están bien o nosotros estemos mal, o viceversa. Simplemente el comportamiento y la programación es diferente. Entonces, lo que tú puedes hacer aquí en México no te lo permiten hacer en Estados Unidos. Y esa parte, cuando nosotros lo vemos así, pues no es que exista el bien y el mal, sino simplemente donde has nacido, donde estás, vas a hacer lo que la cultura te dice, ¿no? Y así como eso nos vamos a la religión, nos vamos a las reglas sociales. Si yo sigo juzgando, es porque me creo tener la capacidad de visualizar a todos desde arriba y poder calificar de bien o mal. O mal. ¿No? Y en esa parte, si no existe el bien y el mal, entonces, ¿qué existe? Pues existe la causa y el efecto. ¡Ah, qué fuerte! Sí, porque tú eres responsable dentro de tu libertad de poder actuar de una forma. ¿Qué te va a traer? Una consecuencia de algo, ¿no? Vámonos al famoso alcohol. Tomas un par de copas, ¿cuál es el efecto? Posiblemente ninguno y la pases bien. Te tomas un par de botellas, ¿cuál es el efecto? La cruda terrible el siguiente día. Así es. Y si tú quieres conectarte en esencia, es tanto el malestar que tu cuerpo tiene, que no tienes la capacidad de concentrarte. Así es. ¿Es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo.
simplemente va a ser un día en el que tú, por el malestar del cuerpo físico, no vas a poder escuchar tu cuerpo o tus cuerpos etéricos, ¿no? Energéticamente te vas a sentir debilitado. Sí. Estás más propenso o propensa a captar energías negativas. Entonces, ¿qué fue bueno, fue malo? Nada, pasaron 2 días, ya estás bien, venga lo que sigue, ¿no? Reacomodado otra vez. Así es, y todo eso es la causa y el efecto. Ahora, dentro de lo que es el juzgar, a mí me gusta poner mucho este ejemplo. En un juzgado, ¿quién dice quién es el culpable? El juzgado. El juez. ¿Qué pasa cuando tú te sientes culpable? ¿Quién te está juzgando? El juez. ¿Y quién es ese juez si tú te sientes culpable? Pues todo. Pues tú misma, ¿no? Entonces, fíjate las consecuencias de este juicio, ¿no? Fíjate las consecuencias de lo que trae el sistemáticamente estar juzgando a los demás. Sí, y justo es esto, el juzgar a los demás o estar viendo los errores de los demás, porque así es como en su momento te lo hacen ver, es de verdad, y yo me pasó hace tiempo, yo decía, ¿por qué me molesta tanto esta persona? ¿Por qué me molesta tanto? De verdad, algo vengo a trabajar con esta persona porque no puedo, de verdad, o sea, no puedo. Hasta que yo hice un trabajo profundo y descubrí que en efecto, ¿no? Lo que me estaba molestando a mí de ella era algo que yo tenía ahí guardado y que no había querido trabajar desde hace años. Y qué importante es justamente salir de esta parte del ego o del diálogo del ego del que hablábamos ahorita, justo para conectar contigo mismo y poder hacer esta introspección, esta reflexión y decir, ¿por qué me está molestando tanto esto de tal persona o de toda mi oficina o de lo que sea? ¿Por qué me está molestando tanto? Porque a veces vuelvo a lo mismo, estamos tan metidos en el personaje que nos perdemos de verdad de ese mundo interior y de cierta forma de ese mundo exterior, de lo que hay, ¿no? A veces nos concentramos tanto en lo que le llamamos un error, que estamos ahí, ¿no? Con el dedo apuntándole, y lo decíamos también, ¿no? Cuando tú apuntas un dedo hacia adelante, 3 vienen en contra tuya, ¿no? Creo que cuando aprendemos a discernir y a salirnos como un poco del papel, podemos conectar con nuestra esencia. A mí me gusta mucho esa frase que dices, ¿no? De limpiar el cochambre, porque de verdad a veces sí estamos todos cochambrosos y así vamos por la vida. Sí, fíjate que dentro de esta parte en la conciencia de vida, cuando conciencia es darte cuenta. Darte cuenta. Y si hablas de conciencia de vida es darte cuenta de la vida, ¿no? Entonces, si tú estás juzgando a alguien y te das cuenta que estás juzgando, ahí tú puedes tomar la decisión de seguirlo juzgando o parar tus pensamientos. Si tú tienes esa libertad, primero de darte cuenta para que conozcas la verdad, y decides parar tus pensamientos y dejar de juzgar, entonces lo que estás haciendo es eliminar un pedacito de ego de tu persona. Y al dejar de juzgar a los demás, en automático te dejas de juzgar a ti. Y eso es lo más importante, porque el sentirte culpable de algo te limita en buscar la perfección de la creación y la energía universal que tenemos acceso a ella, y volverte a limitar a nivel de la mente y los pensamientos. Entonces, ese es uno de los 4 factores. Dejas de juzgar a los demás, en automático te dejas de juzgar. Y si no juzgas a los demás si están bien o mal y dejas de juzgarte a ti, entonces, ¿cómo te imaginas tu caminar, ¿no? Y si estamos hablando del ego, entonces ya de 4 elementos principales de los cuales yo hablo en el ego, uno de ellos ya no está. Entonces ya te liberaste del 25% de tu ego. El otro es, si hablamos de miedo a perder, el control.
¿Por qué no? Así es, claro, ¿no? ¿Por qué no? Y en ese control es donde el ego le da miedo a perder. Por eso tenemos que controlar, ¿no? Ahorita decía, señalo porque esto salió mal, te señalo, me señalo y señalo a todo el mundo. Y de aquí en adelante lo que voy a hacer es controlar para que las cosas no vuelvan a salir mal. Y entonces ya desde ese momento tú estás apostando y le estás dando entrada a que vuelva otra vez a salir mal. Y volvemos, mal con relación a qué. ¿A qué? Porque no es que haya salido mal, simplemente las cosas no salieron como queríamos nosotros. Y yo más bien te volteo la pregunta, ¿qué aprendiste de ello? Y ahí es donde si tú logras descubrir qué aprendiste de ello, entonces vas a lograr en realidad aprender y avanzar. Sí. Porque la siguiente vez que lo hagas vas a considerar lo que no consideraste o lo que tenías que aprender al principio. Si tú logras hacer esto e identificarlo y te das cuenta que estás controlando, es porque algo tú misma dejaste de hacer para que eso saliera. Y en esa parte es el miedo a perder lo que te lleva a estar buscando ese control. Pero imagínate, ya nos quitamos de juzgar, ya nos quitamos el 25%. Sí. Ahora, lo que decimos, a ver, yo quiero realizar este proyecto, esta circunstancia, o tengo que dar estos resultados. ¿Qué tengo que hacer para que esto salga? Ok, pues tengo que hacer 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y los tengo que hacer lo mejor posible que estén bien. Y entonces realizas 1, lo mejor posible, 2, lo mejor posible, 3, lo mejor posible, 4, lo mejor posible, 5, lo mejor posible. Pues ya hiciste y diste lo mejor de ti. ¿De qué depende de que las cosas se den? De la misma vida. Sí. Pero si tú ya diste lo mejor de ti, controles o no controles, el resultado ya se va a dar. Sin embargo, si estás controlando, estás sufriendo, estás mandando vibra negativa y te aseguro que esos 5 pasos lo hiciste siempre con miedo. Y al hacerlo con miedo no lo hiciste desde la esencia, porque sí, entonces el decir, oye, tengo que dar lo mejor de mí, me voy a poner a controlar a ver si en verdad estoy dando lo mejor de mí, porque tengo miedo a no dar lo mejor de mí, y entonces ese miedo está haciendo las cosas conmigo. Pero si tú dices, lo voy a hacer, pues, está bien, pues lo hice. Y lo hice y di lo mejor de mí. Voy a dejar que las cosas fluyan. Y 100% cuando das lo mejor de ti y haciendo a un lado el ego, el resultado es el que soñaste, el resultado es el que tú dijiste, no quiero siempre. esto. No siempre, pero creo que cuando haces las cosas desde el amor, en la gran mayoría, y cuando no sale así, aprendes a aceptarlo y como lo dijiste, ¿no? A aprender de, bueno, no salió esta vez, ¿qué no aprendí? O qué se me pasó de estos pasos que no aprendí, porque otra vez me están poniendo la lección, ¿no? Porque muchas veces yo siempre digo que llegan maestros del terror cuando no aprendes la primera vez, ¿no? Y llega el siguiente maestro y ese es más del terror, y si no aprendiste llega el otro maestro del terror, ¿no? Y te aferras. Y te aferras. Entonces ya cuando te aferras ya te apegaste. Exacto. Y entonces cuando te apegaste ya estás separada de Dios. Entonces, ¿quién te está aferrando y apegando? El ego. El ego. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros actuamos haciendo lo mejor, yo te preguntaría, ¿lo que quieres, lo quieres tener, lo quieres lograr? ¿O lo que deseas, lo deseas lograr? Y son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Claro. El querer viene del ego. El desear viene del corazón. Claro. Pero cuando tú descubres que lo que estás haciendo viene desde la esencia del corazón, todos los deseos que vienen del corazón son deseos que se cumplen. Sí. Solamente que Dios Padre sabe cuál es el mejor momento. Y no con esto lo que quiero decir es vámonos al conformismo, no. Sí, no. Necesitamos ser nosotros co-creadores de la misma vida. Pero si
tú crees en Dios, la siguiente pregunta que te haría es, ¿tú le crees a Dios? Y llámale Dios, llámale universo, llámale energía, llámale divinidad, de acuerdo a las creencias de cada quien, el nombre que quieran darle, ¿no? Y es aquí donde radica realmente el mejor esfuerzo. Si tú ya lo diste, si tú ya hiciste lo mejor, bueno, la vida es perfecta. Y todo lo que sucede de manera perfecta. Sí. Solamente que es el ego el que no quiere creer así. A lo mejor tú hiciste tus 5 pasos perfectos, los hiciste con toda libertad, pero en este momento no es bueno que llegue el resultado a ti, ¿sí? Te fuiste a las elecciones para ganar la presidencia municipal, ¿no? Porque deseabas ser presidente municipal. Y fíjate, me estoy yendo fuera del ego, ¿no? Sí, o sea, lo deseabas. ¿Qué pasa cuando deseas y no llega? No pasa nada. Cuando quieres tiene que ser a fuerza, ¿no? Pero vamos a suponer, hiciste los 5 pasos perfectos y dejaste que fluyera. Y resulta que no ganaste las elecciones. Lo perdiste abrumadoramente, no abrumadoramente, de la forma que quieras, ¿no? Y tú vas a repelar y me vas a decir, a ver, ¿qué onda? Lo hice tal cual y no llegó a esta parte, ¿no? Y entonces resulta, con el tiempo te das cuenta que los riesgos que en ese momento corría la vida del presidente municipal era muy grande, porque un cuerpo de narcotraficantes, por así decirlo, y por darle un poquito de drama a lo que estoy diciendo, ¿no? Tenían que sobornar al presidente municipal y tenían que hacer de las cosas para que era algo que tú no comulgabas, ¿no? Y bueno, y si lo aceptabas te apoyaban, y si no lo aceptabas te mataban. Entonces, la misma vida te dejó para no participar. ¿Por qué? Porque tampoco era tu momento de partir. Pero no lo entendemos, y ya cuando vemos lo que sucedió con el que sí ocupó el lugar, dices, híjole. Ay, qué bueno que no estuve ahí. Así es, pero eso nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Y hablé de un caso dramático, ¿no? E inventado, desde luego. Pero así como es eso, infinidad de cuestiones. Relaciones amorosas, hijos, familia, padres, madres, amigos, trabajo, dinero, propiedades. ¿Cuántas cosas hay alrededor que queremos controlar para querer que lleguen a nosotros? Sabiendo que cuando tú fluyes te va a llegar lo que tú necesitas, ¿no? Si logras dejar de controlar las cosas, entonces ya tienes, ¿verdad?, el 50% del ego. Así es. Y que ahorita decías algo que es bien cierto, y que a veces, no a veces, siempre que hablamos, actuamos y pensamos desde el ego, no lo podemos ver. Decías, ¿no? Ya lo decía, pero ahora tú le crees a Dios, a la divinidad o a quien sea, y mucha gente es ver para creer, ¿no? Y aquí es al revés, creer para ver. Sí, pero eso es porque se nos ha olvidado sentir. Sí. O sea, un niño que empieza a caminar, ¿sí? No se pone a pensar si va a dar el paso con el pie derecho y luego el izquierdo. Sí, nada. Más si logra que papá o mamá le pongan el dedo índice hacia abajo, el bebé lo toma y ya es suficiente para sentir confianza y caminar. Sentir confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo está pensando. Sin embargo, cuando nosotros llegamos más o menos por ahí de la adolescencia, dejamos de sentir para empezar a pensar. Y es cuando el ego nace en nosotros. Y entre más adultos somos, lo que nos está sucediendo es que pensamos más y se nos olvida el sentir. Claro que me siento limitado, claro que no tengo los poderes de la magia que un niño ve, y claro que esa confianza en mi padre ha desaparecido, cuando en realidad si tienes un toque espiritual, ese espíritu que tú eres es porque te hace ser hijo del gran espíritu, de la gran energía, del Padre, del nombre que le des, y te has olvidado que puedes conectar
esa parte energética de tu espíritu con tu fibra del cuarto chakra, ¿sí? Para iluminar el corazón e instruir al cerebro. Sí. Entonces, en esta parte es donde nosotros realmente nos perdemos. En esta parte es donde decimos, híjole, pues ¿en qué momento? Pero en realidad es un proceso de la parte cultural que nos hemos olvidado. Despertar las sensaciones, despertar la sensibilidad nuevamente. ¿A dónde te lleva? Pues a buscar la asertividad. Y lo que hagas y decidas va a ser asertivo. Y el ser asertivo no significa, como explicaba yo hace rato, que las cosas salgan. Sí, creo que esta parte que dices es bien cierto. Cuando ya existe esa desconexión con Dios, cuando ya existe esa desconexión con la espiritualidad, siempre, y si ahí sí hablo sin excepción, actuamos y hablamos desde el ego, ¿no? O sea, nos desconectamos por completo de esa parte espiritual. Voy a leer algunas cosas. Humberto Mojica dice: ego en latín es yo. En psicología se designa como conciencia del individuo. Entiendo que es voy yo primero, como el yo, mi, me conmigo. Nos dio la definición al principio. Dante Alejandro Juárez Durán dice: saludos para este gran programa. Sigan GC y gracias, don Alito. Humberto Mojica dice: depende de tu conciencia, serás ególatra o altruiste. Pues sí. Y Norma dice: qué difícil no juzgar a nuestros gobernantes, pero gracias por este gran recordatorio sobre el ego y por todo lo demás. Muy buen programa, felicidades. Es que es eso, o sea, lejos de los gobernantes, no solamente a veces juzgamos a los gobernantes, ¿no? Incluso en la misma familia, cuando alguien toma una decisión en la que tú no estás de acuerdo por tus valores, por tus creencias, por cómo estás configurado tú, y de inmediato juzgas a la otra persona. Yo hubiera tomado esta decisión. Yo hubiera hecho esto. Pero es que son dos formas de... Yo no te diría de juzgar, de valorar. ¿Sí? Yo te puedo hablar de los gobernantes y decirte, no estoy de acuerdo. No me gusta. ¿Sí? Pero te estoy hablando desde mi interior. Claro. No estoy juzgando, ni estoy diciendo el hombre está mal, el hombre está bien. No lo sé. Tendríamos que estar en sus zapatos para saber con qué intención lo está haciendo. Pero a lo mejor la forma de expresarse no me gusta. A lo mejor la forma de tener ciertos presupuestos no me gusta. A lo mejor el hecho de que le dedique tanto no me gusta. A lo mejor el hecho de que divida a la población no me gusta. Pero entrar a la conciencia de vida tiene que ser un ejercicio que hable de lo que sentimos. ¿Sí? Yo, si me preguntas la opinión de los políticos, pues te puedo dar una opinión sobre las tareas que están realizando. Algunas me gustan, otras no me gustan, pero no me enredo, ni siquiera en los temas de conversación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son temas en donde viene ahora la tercera parte del ego, la comparación. Qué fuerte. ¿Soy mejor o peor que él? Oye, eso es súper fuerte. Claro, y si tú estás diciendo está mal el presidente, ¿sí? Entonces que tú eres mejor que el otro. Y que en algún momento, ahorita que dices esto que eso no pasa ni siquiera en la niñez, eso sí en efecto pasa en la adolescencia, cuando empiezan todos estos cambios y demás, y que tú tienes más y yo tengo más, y que, o sea, desde ahí empieza esta parte de lidiar de alguna forma con el ego, ¿no? Esa comparación de es que yo soy más bonita que tú, es que yo soy más bonita que tú, es que yo soy más estudioso que tú, yo soy más inteligente que tú. O yo tengo más que tú. Claro. ¿Sí? O yo tengo esto y tú no lo tienes. Y mira, en esa parte de comparación es tan subjetivo que yo me acuerdo cuando hacíamos los programas en Orbe con nuestro querido Gabo Ordaz. Un día hicimos un programa, Gabo Ordaz, Marigloria y yo, conjunto. Él iba media hora antes que yo. Sí, me acuerdo. Y luego seguía mi programa y decidimos un día unir los dos programas y hacer uno continuo, ¿no? Pero dentro de lo que estábamos platicando, precisamente Gabo
hizo el comentario, ¿no? Oye, dentro de la conciencia de vida me preguntaba, ¿por qué la diferencia de un hombre rico y un pepenador? Le dije, es que la diferencia no existe. La diferencia no existe porque el pepenador desayuna, come y cena. El hombre rico desayuna, come y cena. El pepenador digiere y va al baño. Y el hombre rico lo hace de la misma forma. El pepenador duerme. El hombre rico también duerme. Y la diferencia, ¿qué es lo que le hace? El sentido de la comunidad, de la comodidad. Y en realidad somos iguales todos. Quizá el hombre rico va, le pide a su chofer que lo lleve a un aeropuerto, toma un avión particular, se va a Nueva York y desayuna un platillo carísimo, ¿no? El pepenador, lo más seguro es que salga de su casa, tome el metro o se vaya caminando, se vaya al mercado y va a ir por un desayuno que a cada quien le va a saber riquísimo. Claro. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la diferencia no está en la esencia del ser, sino en las oportunidades que un sistema te hace tener, pues te das cuenta que las diferencias empiezan a ser subjetivas. Ese es por un lado. Pero por otro lado, si valoramos nosotros que yo, dentro de mi esencia espiritual, tenía que vivir o bajo una herencia genética específica, es decir, escogí a papá y a mamá. Aún dentro de esa especialidad, escogí el esperma y el óvulo para poder ser exactamente quien soy y nacer dentro de un sistema familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a vivir dentro de esa esencia, con las características de ese sistema y esa economía aún familiar, para aprender lo que tengo que aprender. Y el que es multimillonario escogió esa familia bajo las mismas características para aprender lo que tiene que aprender. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, yo acepto lo que soy y lo que tengo. Lo demás, llegamos sin ropa y nos vamos a ir sin ropa. Entonces, en esa parte es la parte donde la conciencia de la comparación desaparece. Y si tú dejas de compararte con los demás y dejas de comparar a los demás contigo, entonces estás liberando otro 25% de tu ego. Ya el 75%. Y ya llevamos el 75%. Entonces, ¿cuál es la comparación válida? Es cómo era antes, cómo soy ahora, qué tanto he crecido. Contigo mismo. Nada más. O sea, toda la grandeza del ser está en su interior. Claro. Y cuando uno vive todo lo que nos rodea desde el interior, entonces descubre la grandeza de la creación. Claro. Y te vas a dar cuenta que aún teniendo los gobernantes que tengamos, sí, y pasaremos ya al cuarto con este comentario, sí, ¿no? Como dejas de criticarlos, no te contaminas de la energía de lo que ellos quieran proponer para ti, ¿no? Yo no te hablo de una energía que me haga daño, simplemente si no estoy de acuerdo, para que lo escucho. Claro. Quizá me enoje, quizá replique, quizá me provoque y yo contesto. Entonces ya cuando alguien provoca y el otro contesta, el pleito se da y la agresión se da. Y normalmente lo que sucede es que es una lucha de egos para ver quién gana, cuando en realidad cada quien tiene su intención. Y en esa parte hay muchas personas que transmiten todo lo negativo, ¿sí? Sí, maravilloso. Nosotros vemos, por ejemplo, noticieros, ¿no? Los noticieros, ¿qué porcentaje de sus noticias son positivas? Pues yo creo que el 1%. El 1 o 2%, pongámosle, ¿no? Escuchas las noticias y mucha gente dice, las voy a escuchar antes de salir de casa para poder salir bien informada. Híjole, y lo que te estás llevando es una carga energéticamente negativa. Claro. Que ya desde que sales de tu casa ya sales cansado.
Los memes famosos que llegan por teléfono, burlándose de todo mundo, todo meme que llega a nuestro teléfono fue producido por alguien, sí, claro, y fue producido con alguna intención. Yo no la voy a calificar de positiva, negativa, eso cada quien lo califica, ¿no? Pero cuando tú te llenas de cosas negativas, ¿qué es lo que sucede? Que los resultados de tu vida van a ser negativos, ¿no? ¿Y a dónde te lleva tanta negatividad? A perder. Y si estamos hablando de la negatividad que te lleva a perder, entonces vuelve a aparecer el ego. Sin embargo, cuando tú te das cuenta y tomas conciencia de vida, entonces tú vas a decir, no, yo voy a hacer las cosas positivas. Sí. Yo voy a hacer que todo lo que llegue a mí lo visualice de manera positiva, ¿no? Para poder llegar a este punto, ¿qué tengo que hacer? Primero, pues desconectarme de toda la negatividad. Si me llega un meme de un político o criticando a un político, pues simplemente no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque entonces me hago cargo de esa negatividad que transmite. Y si de ahí lo retransmito a los demás, potencializo la energía negativa. Entonces, si yo dejo de contaminarme, dejo de escuchar noticias, y te voy a decir algo más grave, o sea, al escuchar tanta noticia, ¿qué puedes hacer por cambiarlas? Absolutamente nada. Ok, entonces, no está en ¿de tu control? qué te sirve enterarte de todo eso, no? Y esa parte, digo, yo sé que para muchos lo es, y lo respeto, es muy importante el estar enterado, ¿no? La gran mayoría de la gente que conozco dice, es que de esa forma tengo temas de conversación. Muy respetable. Pero ve el efecto que está produciendo hacia tu interior. Claro. Y puede haber gente ya con la capacidad y la conciencia suficiente que sabe que cuando está recibiendo energía negativa, ha creado tanto positivismo en su cuerpo que no se contamina de la negatividad. ¿Esto cómo se llega a lograr hacer? También a través de la meditación. Cuando tú meditas, lo que haces el ejercicio de la meditación y el silencio interior es ir moldeando el cerebro para las condiciones y características de positividad. Claro. Aunque no sea tu intención, es parte energética que se transmite al cerebro porque estás colocándote en el aquí y en el ahora, y estás poniendo en armonía todos los cuerpos que existen alrededor de nosotros. Y en esa parte la negatividad hace que el otro 25% del ego quede disminuido. ¿El ego desaparece? No. El ego persiste porque es una característica y condición humana. Lo que es importante para nosotros es que tomemos conciencia de cuándo está actuando el ego y cuándo no está actuando. El ego no sabe actuar en el aquí y en el ahora. Sí, no. ¿Sí? Ahí sí desaparece el ego, en el aquí y en el ahora. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy actuando con ego, mi libertad, mi verdadera libertad es decidir si quiero detener al ego o quiero seguir no lo dejo como trabajando con el ego, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues, ¿qué gano? Paz interior. Y teniendo paz interior tienes el equilibrio, tienes la asertividad, puedes conectar tu corazón al universo, bajar toda la información del universo a ti e instruir al cerebro para que actúes en consecuencia. Así es, y esta parte que explicabas de la meditación es bien cierta, ¿no? O sea, realmente te desconectas y la misma palabra lo dice, ¿no? Medito, es un momento para editarte a ti mismo. Exacto. ¿No? Es para editarte, cambiar el chip y de verdad, o sea, es que en efecto hay mucha gente, yo ya tiene mucho que no veo ni escucho noticias, hay mucha gente que sale de su casa pensando en que si ya mataron a no sé quién y lo peor es que vas y llegas y, oye, ¿ya viste la noticia de que acaban de no sé qué en el... Y así se va generando una cadenita, y creo que cuando aprendemos a separarnos de esa negatividad, porque también yo sí soy de las que piensa que lo que vibras atraes, ¿no? Y como tú estás vibrando es la gente que se te va a acercar y que a veces decimos, ay, ¿por qué se me acerca tanta gente malvibrosa? ¿O por qué hoy tanta gente malvibrosa estuvo así? No, más bien, pregúntate a ti
qué traes tú o qué paso te saltaste hoy o qué hiciste para que estés atrayendo ese tipo de gente, porque eso suele pasar, ¿no? O sea, nos cuestionamos del exterior, ¿por qué estoy atrayendo a esta gente o por qué esta gente llega a mí? Nuevamente, ¿no? Porque hay algo que tienes que trabajar y que no estás viendo. Sí, pero adicionalmente, eso lo puedes resolver hasta que tomas conciencia. Sí. Ejemplo. Y voy al alcohol porque el alcohol se me hace ejemplo clásico, ¿no? O sea, yo sé que en la cantina hay muchos borrachos, pero me gusta ir a echar mis tragos a la cantina. Pero también sé que convivir con los borrachos me llena de energía negativa. Sí. Ok. En el momento que yo lo descubra, y no, o sea, no lo digo porque así sea, ¿no? Al contrario, hay gente en las cantinas que es lo más divertido y hace que uno se divierta mucho también, ¿no? Pero en este caso uno es libre, si te das cuenta. Y si sabes que en especial en esa cantina o en esas personas o en ese grupo hay alguien que te está haciendo daño energéticamente, si tú sigues yendo, entonces no es que lo estés atrayendo, es que tú estás insistiendo a contaminarte. Y todas las energías así son. Si nosotros recordamos ahorita, creo que hace un poquito de años hubo una pandemia o algo así. Correcto. ¿Sí? Creo. ¿Y quiénes eran los primeros en contaminarse? Los que tenían su nivel de vibración bajo. Sí, eso pasó mucho. O sea, yo conocí gente que como si no les hubiera pasado nada. Exacto. Y en esa parte es donde nosotros podemos encontrar la esencia de lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te lleva a cierto nivel de vibración? La paz interior que tengas. Así es. Y la verdad es que ya para ir cerrando, porque Dani ya nos está corriendo. Así es. Me gustó mucho esta parte que dices, ¿no? Que lejos de lo que estás atrayendo, tú lo estás yendo a buscar o nosotros lo estamos yendo a buscar y volvemos un poquito atrás de lo que platicábamos, ¿no? Esa parte de aferrarse, o sea, si ya te diste cuenta que el estar en una plática, en un círculo o que ciertas personas en cuanto las veas te bajan la energía, aléjate. Pero a veces lejos de eso nos encanta estar buscando y yendo a ver qué pueden o no aportarnos, ¿no? Pepe, tus comentarios finales para cerrar. Gracias. El ego es algo natural del ser humano. No podemos eliminarlo por completo. ¿Qué es y cuál es la definición de humildad? La humildad es vivir sin ego. Y ya dimos 4 elementos con los cuales podemos trabajar para vivir sin ego y ser gente humilde. Perfecto. Pues ya lo escucharon. Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí, ya sé. ¿Sí? No, Steffi, gracias a ti y con mucho gusto estoy siempre aquí en tu programa. Me encanta la plática contigo, me encanta este programa y el dejar a la gente un poquito de lo que son las experiencias, creo que es muy gratificante para todos. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos vieron, a los que nos escucharon. Ya el siguiente mes ya es agosto y es el mes de aniversario de Mujer Multitask. Cumplimos 3 años al aire ininterrumpidos. Ya verán las sorpresas que tenemos el próximo mes. Nos vemos y nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde aquí por GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Chao. Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un Casaba Roots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, empecemos por el principio. Bienvenidos a Casaba for Dummies.
Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cassava Roots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cassava Roots. Prueba ser original. Mujer multitask. Irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. ¿Te has preguntado cómo sería tu día a día sin Internet? Internet aporta muchas posibilidades para el desarrollo personal y para la realización de muchas de nuestras actividades diarias, facilitando el acceso a la información, la comunicación y el entretenimiento. En México existen comunidades que carecen de conectividad, impidiéndoles adaptarse y transformarse a la era digital. Nuestra misión en JR Móvil es brindar esa conexión a todas las zonas rurales del país. Hemos logrado mucho y seguiremos trabajando para seguir cambiando el chip y la vida de las personas, aprovechando al máximo la era digital y todos los beneficios que vienen con ella. JR Móvil, conéctate a la red.